Bienvenidos a este acto cultural, a esta presentación de un trabajo que hemos realizado desde nuestro ayuntamiento, un libro que viene a ser el tercer ejemplar de la colección de historia e historias sobre los distintos lugares de Pilar de la Horadada. Comenzamos en el año 2020 contando la historia de la Torre de la Horadada y hace unas semanas continuamos con Rebate. Y no podíamos olvidarnos, por supuesto, de Pinar de Campoverde. Desde la Concejalía de Cultura consideramos que dar a conocer la historia de los lugares que componen al Pilar y de su gente es una forma de fomentar más aún el apego que se le tiene a la tierra en donde se vive y además acrecentar el turismo cultural de todas las partes del municipio, no solo de la costa. La idea de hacer un libro con los orígenes del Pilar surgió hace más de un año, en una de mis visitas al Archivo Histórico de Orihuela, donde Jesús, el archivero, ya tenía conocimiento que me interesaba cualquier documento que hiciera referencia al Pilar o a sus pedanías. Y dio con 2 o 3 cajas, donde el título era algo como Urbanización Término de Orihuela, Pinar pertenece a pedanía de Pilar de la Horadada. Y tras ojearlo, caímos en que eran los documentos originales de la construcción de donde nos encontramos hoy, Pinar de Campoverde. Campoverde es una zona de gran importancia para nuestro pueblo, ya que, como titula el libro que hemos realizado, es el pulmón medioambiental, un pulmón de recreo natural para todo el pueblo y un remanso de paz para sus habitantes. Aparte de esto, es un tesoro cultural por la gran mezcla de nacionalidades que aquí se dan, que retroalimentan a la cultura de Pilar de la Horadada. Quiero agradecer a todos y cada uno de los que habéis dado vuestro testimonio para hacer posible este libro, que quedará como testigo para las generaciones futuras y para que los visitantes conozcan este bello lugar. También dar las gracias en especial a Francisco Ortega por su traducción del libro al valenciano y a Lorraine Schneider por su traducción al inglés y, por supuesto, a María García Samper, autora del libro, y que nuestro pueblo tiene la suerte de tenerla como cronista de nuestra historia. Muchas gracias y os dejo con ella. Buenos días a todos. Voy a comenzar exponiendo sintéticamente el contenido de esta obra, que va a servir para quedar de manifiesto el por qué surge Pinar de Campoverde y la importancia y la transformación que le da a la población de Pilar de la Horadada, enriqueciéndola enormemente. La responsable de esta urbanización fue la Caja Territorial de Madrid. A finales de los años 60, el abogado alicantino Antonio Luis Sánchez Llamas era propietario de 700.000 metros cuadrados que se encontraban agrupados en 2 fincas registrales, la 30.213 y la 32.156. Entre ellas había muchas parcelas de Pinar de Campoverde. Esas parcelas las va a comprar la Caja Territorial en el año 69 y va a añadir más terreno comprando a 5 propietarios como son Ginés Ortiz Belda, José María Ortiz Belda, Joaquín Girona Sáez, Antonio Martínez Alfonso Martínez Hurtado, Antonio Pérez Zapata, de forma que va a ampliar el territorio prácticamente hasta el límite de la finca de los Romeros. Y posteriormente le compra también terreno a Pedro Sánchez García, conocido como Pedro el de los Ferrer, Emilio Tárraga Gea y Joaquín Tárraga de Gea. Con esto se van a crear 2 planes, uno aprobado en el 68 y otro en el 75, que es ampliación y remodelación de la zona que se va a urbanizar. Empiezan a trabajar personas como Manuel Murcia Fernández, que se encuentran en ese SEAT, en la década de los años 70, y albañiles como el que aparece ahí, Enrique Riquelme, las empresas de Juan Andújar y Antonio Baños, con una gran cantidad de gente, por lo que esto genera
una posibilidad de trabajo tanto en el sector de construcción, en el sector secundario, como en el sector terciario, posteriormente de servicios. Bien, pues por ejemplo, albañiles como tenemos ahí a Joaquín Lucas Moya, a Manuel Macía Mora, en la década de los años 70 en el ángulo superior y en el ángulo inferior ya tenemos en el año 76. Aparte, pues hay personas, por ejemplo, como Antonio Murcia, que se va a encargar, hermano de Manuel, de la carpintería metálica. El encargado de obras, Antonio Moya Castejón. Pedro Fernández Moreno va a ser encargado de material. Aquí tenemos a José Bastida Jiménez, otro de los albañiles que trabajan. Posteriormente, Andrés Martínez Vera va a ser también encargado de obras. Bueno, la verdad que hay cantidad de gente. Obviamente no puedo mencionar a todo el personal que ha trabajado y que ha vivido aquí en Campo Verde, pero desde Alejandro Mármol, José Quesada García, Vicente Pérez Zapata, José Quesada García, o sea, hay muchísimos. Voy a poner algunos en las imágenes. Aquí tenemos, por ejemplo, fontaneros como Ramón Hernández Pastor y Manuel Pagán Belmonte. También tenemos a Antonio Vera La Rosa, el jardinero Antonio Díaz Fructuoso. Esto está en la década de, o sea, en concreto en el año 92. Luego tenemos, a ver, que me he ido para atrás. Me he ido para atrás adrede porque me he dejado de mencionar uno de los guardas de seguridad, que es Antonio López Sáez, que posteriormente, cuando mencione la seguridad de la urbanización, lo volveré a indicar. Bien, pues volvemos a tener ahí en el año 92 a Ramón Hernández, Eusebio Martínez, junto con un residente de la urbanización, Antonio Díaz y Manuel Pagán. Bien, la Caja Territorial oferta el territorio para que, sobre todo al principio, muchas familias murcianas compren una zona que está rodeada de bosque, incluso le ofertan el pago de unos 100 meses, le facilitan el pago. La primera calle es la calle Lexter, que sería la Avenida del Pino, que se proyecta en un principio con una anchura de 12 metros y una anchura de aceras de 1,5 metros. Y la comunidad de propietarios va a empezar a trazar el nombre de todas las calles a partir del vértice que es la Avenida del Pino. Y lo hace por orden alfabético, incluso en las placas le pone el símbolo de un pino. Aquí es cuando empieza la venta también por parte de Manuel Sansano Sánchez, que fue funcionario del Estado, luego fue agente de la propiedad inmobiliaria y pasó a ser vendedor, que también lo había sido Juan Pedro Quesada Samper y lo fue también posteriormente. Y entonces la primera construcción aparecen con 4 chalés, 3 de familias ilicitanas y uno que va a ser la oficina. Y en la oficina pues va a estar en principio Pedro Antonio Quesada Samper, Antonio García Albaladejo, luego estaría María del Pilar de Gea Martínez y Fini Samper Navarro, que sería la última en trabajar en esta oficina. Bueno, las primeras familias, quizás las primeras parcelas se empiezan a vender en la calle Ciprés, con la familia Pastor, que fue una de las primeras que se asentó allí. Luego pues hay otra serie de apellidos que son los primeros como Soler, Chazarra, Álamo. Y luego pues también hay muchísimas familias de Pilar de la Horadada que se establecen aquí. Pues la familia, por ejemplo, Aracil Sáez, la familia García Moreno, Samper Navarro, Samper García, Samper... Samper Triviño, Lorca Girona, etcétera, etcétera. El castillo le va a dar una cierta identidad por la forma almenada de la techumbre a la urbanización
Y en los años 70 se crea incluso un pub que no llega a tener mucho éxito y luego lo adquiere una señora suiza, lo que es la construcción en propiedad. Bueno, esta es una imagen de la Avenida del Pino. En la parte superior aparece Pilar Belmonte Samper, está justo en la acera del chalet de Villascusa, de José Villascusa Carrasco, que era muy típico porque estaba adornado con los balones de fútbol debido a la vinculación que él tenía al fútbol, ¿no? Y abajo pues la tenemos con su madre, Pilar Samper Campillo, conocido como La Quica, que posteriormente tendrán el restaurante, como ahora después veremos. Bueno, aquí tenemos a José Villascusa Carrasco con sus hijos Pilar y José Antonio y sus sobrinas. Y la imagen que aparece aquí, que es de la década de los años 70, es la construcción de los apartamentos, que en principio se llamaban los apartamentos y posteriormente la Avenida de los Jardines, donde se empezaron a construir una serie de edificaciones mucho más reducidas en cuanto a extensión se refiere. Y aquí ya tenemos en los años 80 la entrada a la Avenida de los Jardines. Crean una comunidad de convivencia bastante positiva, todos los vecinos, y están bien allegados. Aquí tenemos otra imagen. Bien. Bueno, pues había muchos atractivos en la urbanización, tanto en deporte como en otra serie de servicios. Y aquí tenemos la piscina, tenemos a José Antonio Villascusa en la década de los años 70. Y aquí ya tenemos una imagen de los años 80, de la misma piscina, y aquí ya del año 92 aproximadamente con Pierre Larsin, que aparece aquí. Bueno, en el año 89 se inaugura la farmacia de la titular María Teresa Aparicio Cegarra. Empezaron a haber una serie de servicios anteriormente privados en los cuales había una organización voluntaria que era EITIM, donde proporcionaba soluciones sanitarias a los residentes hasta que empiezan a regularizarse las condiciones sanitarias, empezando por la farmacia, que fue en el año 89, y en el 2001 se crea el primer centro de salud. Bueno, pues se empiezan a dar nombres característicos que identifican un poco la urbanización de Campo Verde, como son, por ejemplo, las cuestas. Empieza a llamarse la Cuesta de las Columnas, la que hay próxima a la capilla, la Cuesta de las Feas o de los Feos, según los mencionaban, la que hay muy cerca en la confluencia con Cueva Serrana, la Cuesta del Castillo, la del Poli, cerca del Polideportivo, y la Cueva Ahumada se le empieza a llamar, por entonces, estoy hablando de la época de los 70, la Cueva de la Caracola, por la forma geológica que determina esa cueva, ¿no? Bien, en la calle Abedul, en el año 81, empiezan a construirse chalet, el modelo Orfeo, que tiene ya 65 metros cuadrados y ya no son las viviendas amplias que se estaban construyendo anteriormente. Voy a poner varias imágenes de vecinos que han vivido aquí en Pinar de Campo Verde, en concreto estos del año 76. Bueno, aparecen los niños Esther y Miguel Ángel, Oltra Quesada, su abuelo, Pedro Quesada Rodríguez, y el padre de los niños, Antonio Oltra, junto con Diego, un vecino. En la década de los 80 ya, aquí tenemos el matrimonio Quesada López, junto también con unos residentes que vivían cerca. Bien, el primer supermercado lo compra la familia Saura Fernández. Lo arrienda Ginés Ortiz Belda y a su vez lo va a llevar su hija Mariana. Luego lo va a llevar una temporada Rosa Ponzoa hasta que lo compra Antonio Sam. En cuanto a la cafetería, la va a comprar José Villascusa Carrasco junto con Joaquín Huerta Girona. Y la va a arrendar en un principio Antonio Sánchez y luego, Antonio Sánchez García, de Antonio Sánchez García pasa Antonio Campillo Pérez, que es el cano, y luego pasa este matrimonio formado por Pilar Campillo
Samper y Mariano Belmonte García, ella conocida como la Kika. Durante el periodo que tienen en la cafetería, pues traen muchas atracciones para que la gente disfrute del ocio, del baile y tal. Bueno, aquí en la parte superior vemos que al lado de Mariano se encuentra uno de los que fueron jardineros, que es Joaquín López Sáez. Aquí está en la cafetería abajo, Mariano. Y fue cuando, durante el periodo que ellos regentaban la cafetería, vino Antonio Molina y actuó aquí en Pinar de Campoverde, y fue debido a la amistad que tenía Mariano Belmonte con él. Bueno, aquí vemos a Pilar junto con su sobrina Lidia Campillo y una amiga. Y una vez que se lo deja este matrimonio, va a pasar la cafetería a ser arriendo de José Sáez Egea, que fue quien puso un equipo de música en el patio de la cafetería y ambientó un poco el tema a los jóvenes, porque los jóvenes no tenían nada de diversión. Y posteriormente la compra Juan Serra Sánchez. Aquí lo vemos con Raquel Peña, que ahora después hablaré un poco también de Raquel Peña. Y durante el periodo que lo tiene Juan, pues hay muchísimas celebraciones, bodas, por ejemplo, el fin de curso de la Asociación de Amas de Casa del año 87 aparece aquí. Y es cuando trae la obra My Fair Lady, que la música ambiente que estabais escuchando antes era para ambientar un poco la época de los años 80 con esta canción. Y incluso actúa María Jesús y su acordeón, porque una tía de María Jesús pues, vivía también en Campoverde. Luego, cuando la deja Juan, pues la cafetería la coge María del Carmen Felgueroso Argüelles con sus hijos, Pierre, Jesús y José Ramón. Esto ya es en la década de los 90. Bien, pues vamos a pasar las condiciones de construcción de los chalés. Tienen una serie de características peculiares, como es el caso de la jardinería. Entonces genera una serie de puestos de trabajo, como aquí tenemos el jardinero Antonio Díaz Fructuoso, junto con Mari, una asturiana que vivió muchísimos años en Suiza y residió aquí en Campoverde. Y luego también, aparte de Antonio, pues llevó los jardines Juan Antonio Carrasco Belmonte, llevó también Luis Satoca, Diego Martínez Avilés, Joaquín, que lo hemos visto antes en una fotografía, Joaquín López Sáez y Miguel Arcas Carra, que fue uno de los últimos jardineros. He puesto aquí una fotografía de contraposición de un jardín de los últimos, más al lado aparece un cazador. Pinar de Campoverde ha estado rodeada de coto de caza desde toda la vida. En concreto, esa fotografía representa a Miguel Castejón Gálvez el 17 de enero del año 50 en la finca de Los Gracias, que está justo aquí al lado. Bueno, pues la Caja Territorial empieza a ofertar distintos modelos de construcción de chalés. Todos normalmente tienen 2 dormitorios, cocina, un baño y un porche cubierto. ¿Qué ocurre? Que la gente que desde el principio empezó a residir aquí con construcciones más extensas, empiezan a ver que peligra la condición de ciudad residencial, como se le llamaba, ¿no? Entonces empiezan a construirse apartamentos, no apartamentos, sino viviendas más adosadas y más pequeñas también, en la calle Amapola y cerca de la capilla, detrás de la capilla, donde van a residir en ese momento daneses e ingleses. Y luego también se construyen otra serie de viviendas adosadas más pequeñas cerca de la Plaza Florida, donde van a residir sobre todo alemanes. Desde el principio se dijo, y de hecho es verdad, que tanto Conchita Velasco como Narciso Yepes compraron parcelas, pero nunca llegaron a edificarlas. Residió muchísima gente y ha residido y sigue residiendo, como por ejemplo el periodista José Luis Gambín. Carlos del Amor viene por aquí también de veraneo muchas veces. El entrenador de fútbol, José Víctor Rodríguez, el futbolista
Eduardo Linares, el boxeador que fue campeón, el ilicitano José Torres Hernández, que luego fue cofundador de la marca Martinelli, gente que trabajó sobre todo en la Mutua de Seguros de Murcia, el doctor Gómez Rubí. Bueno, así podría estar diciendo mucho, pero voy a seguir, si no, no avanzamos. Bien, pues seguimos con distintos modelos, desde 61 metros cuadrados hasta 81 metros cuadrados aproximadamente, todas las viviendas que va a ir ofertando la caja territorial, y lanzan, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el modelo Orfeo que se encontraba en la calle Cedro, que fue residencia de la familia Schneider. Bien, se hace un croquis en inglés de la distribución y los recorridos circulares que se pueden efectuar en Campo Verde, con todos los símbolos. Vemos ahí arriba el barranco, los pinos y matorrales, el camino empedrado, la arboleda, las casas, la carretera asfaltada y luego bueno, el río seco y tal. Y una cosa curiosa, que en la zona del polideportivo ofertan la casita para merendar, tomar refrescos, como lugar de esparcimiento. El primer periódico que se hace en Campo Verde lo hace un chaval, Juan Miguel Ortega Muñoz, y se mueve cogiendo dinero de los distintos establecimientos y empresas para comunicar las noticias y todo lo que va ocurriendo diariamente en Campo Verde. Luego, en el año 88, Pat Weaver empieza la edición de Campo Verde Times y posteriormente Peter Barlow escribiría Campo Verde Scene. La comunidad de propietarios en la década de los años 80, según he podido mirar en el acta, está presidida por Antonio López Herrera, el vicepresidente Juan Miguel Ortega Martínez, secretario Antonio Hierro y los distintos vocales Francisco Muñoz, Antonio Ponsuau, Baltasar Pérez, Antonio Entrada, José de Juan Rebollo, Juan Torres y Lorena Schneider. El señor Muñoz, como se le conocía, Francisco Muñoz García, se encargaba, por ejemplo, de los deportes y Lorena Schneider se encargaba de los residentes extranjeros, de gestionar todo lo que necesitaban los extranjeros. Una cosa curiosa que me ha aportado la familia de Antonio Samper, conocido como Ñoño, ha sido la lectura de El agua, todas las lecturas desde el año 79 hasta el año 88, que aparece el número de parcela en el ángulo superior izquierdo, tal como lo miramos. Sin embargo, está domiciliado en la calle de Pilar de la Horadada, donde tenía su residencia. Bueno, hubo un problema en Campo Verde por una mala gestión del Ayuntamiento de Orihuela desde sus inicios. Tenía que haber legalizado las distintas fincas matrices y no lo hizo. Entonces, lo que tenía que ser una única finca registral y luego ir segregándose, se fue aglutinando. Entonces esto ocasionó pues duplicidades en las escrituras que descubrieron los Wilson, un matrimonio que compró un chalet antiguo para construir uno nuevo. Entonces se dio cuenta que había dobles escrituras. El ayuntamiento en su momento, en el 2005, también tuvo que proceder a la denuncia de todo esto para recuperar tanto la zona pública, o sea, la zona del ayuntamiento, los viales. Y Miguel Ángel Quesada López fue el que regularizó la situación de más de 200 viviendas y evitó el embargo de las mismas. Bueno, aquí tenemos a Ginés Ortiz Peñalver, a su prima Mariana y en el centro Argentina Samper en el año 72. He comentado anteriormente que su padre había arrendado el supermercado y su hermana lo había llevado. Y aquí tenemos a Juanita o Juana García Moya, que llevó junto con su marido Carrasco el supermercado y luego llevó la pizzería, por eso se llama la pizzería Juanita. A su lado aparece
Pilar Segarra, que es la mujer del que fue también jardinero Joaquín López Sáez, y a ambos lados Maruja Samper y Maruja Valero, en la década de los 70. Bien, Pinar de Campoverde, hasta que el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada no se hace cargo de la urbanización, pues tiene muchas deficiencias. Entre ellas, por ejemplo, la comunicación. La comunicación, hubo un grupo de radioaficionados de onda corta que tenían su código y entre ellos estaba Luis González Velázquez, Ecobravo 5, con sus distintas, con sus distintas señales, ¿no? Alfa Tango, Zulu Zulu, Ecopapa, la de Loren Schneider, por ejemplo. Alfa Tango era la de Antonio Samper, Ñoño. Zulu Zulu era la de Walter Schneider. Bien, pues tanto Luis González como Raquel Peña fueron los primeros que gestionaron la línea telefónica. Raquel Peña, aportó 250.000 pesetas para conseguir la línea telefónica. Y se llegó a poner posteriormente una cabina, muy curioso, porque cuando estaba la caja llena de monedas era gratuito llamar, con lo cual se hacían colas. Bien, pues lo que estamos viendo es la carretera asfaltada o el camino asfaltado que va hacia la zona de Los Romeros, que en el año 99 el Ayuntamiento lo acondiciona para que se puedan desplazar mucho mejor los habitantes de Campoverde. Bien, el centro de salud, como he comentado antes, se construye en el 2001. En el 2005 se mejoran los servicios. En cuanto a la ambulancia, se van a ir ampliando la hora de servicio y actualmente pues, se encuentra bastante completo. A lo largo de todos estos años se han realizado el aparcamiento, se ha puesto el servicio de agua. También quería decir que, por ejemplo, Juan José Ortiz Ruzafa fue el encargado de agua y saneamiento desde el principio. En el año 2019 se reinaugura el centro de salud con muchísimo más personal y más servicios de especialistas. Y Campoverde Library ha sido una creación voluntaria. En principio fueron los Parfit los que donan una serie de libros a los Weaver. Entre esa donación hay una gran cantidad aportada por Raquel Peña y van a ser Harry y Leticia Hearst en su calle, en la calle donde vivían, en la calle Ciprés, en su domicilio. Van incluso a crear estanterías y van a establecer un servicio de préstamo y devolución de libros de forma totalmente gratuita a todos aquellos que querían leer. Es el primer fomento a la lectura. Y luego, en el año 91, el Ayuntamiento les deja el local que se encontraba sobre el consultorio médico y es ahí donde se empiezan a establecer los voluntarios anualmente. Pues ahí han oscilado entre 16 a 20 y pico voluntarios anuales. Aquí tenemos a Maurice Johnson en el año 2015, junto con un usuario de la biblioteca. En este mismo recinto, en el 2015, tenemos a Verónica Wood en primer término, Doreen Pixton, una usuaria, y al fondo Leticia Hearst. En reconocimiento a la labor que ha hecho Leticia durante todos estos años, durante 30 años, de forma totalmente desinteresada y coordinando los voluntarios, porque la biblioteca se ha convertido en una extensión de la Biblioteca Pública Municipal desde el año 94, pues se le dio el nombre de Campoverde Library, Leticia Hearst o Leticia Hearst. Ella se ha conocido aquí como TIS. Y en la imagen aparece Maurice Johnson, a su lado está Sheila Roberts, Jessica James Collins, Chantel Smith y Loren Schneider. En el centro está Leticia, a su lado lo acompañan el alcalde, la concejal de fiestas, Susi Sánchez, el delegado de Cultura, Darío Quesada, y abajo estoy yo, una servidora. Bien,
El carácter medioambiental ha hecho que esta zona arrastre a muchos jóvenes de Pilar de la Horadada y adultos, sobre todo en las celebraciones del Día de la Mona, de San Antón. Ahí vemos una imagen del año 1962 de la fuente Siscar, una fuente que se llama así porque fue Domingo Siscar, uno de los propietarios que recibió terreno en 1299. O sea, desde 1299 tenemos el nombre de la fuente Siscar. Y ahí hay un camino muy cercano a él, a la fuente, que todavía se ven algunos tramos de las huellas de los carros que pasaban para recoger la leña. Ha habido un equilibrio entre la caza, la agricultura de secano, antes de construir la urbanización de Campo Verde, que lo rodeaba. Arriba tenemos en los años 40 a Carmelo de Gea y abajo pues campos de secano, donde aparece, por ejemplo, en el centro de esta fotografía Antonio García López, junto con un tajo de gente que trabaja en la zona agrícola. Bien, con motivo de la gestión del ayuntamiento va a crear el área natural. El área natural son 20.000 metros cuadrados de vallado perimetral con una ruta de senderismo, la ruta de senderismo que aparece en los años 90 y que va a partir de lo que antes era el quemadero municipal hacia Cueva Ahumada. Pero esta zona se va a transformar en el Parque Río Seco, una zona ecoturística que va a colaborar la CAM y se van a establecer como 1.000 metros cuadrados de vegetación autóctona formada por árboles y arbustos que van a documentar la zona y reforzar todavía más esa riqueza ambiental. Además de lo que es la ruta ecológica en sí, hay huellas humanizadas de arte, como este Pegaso que fue realizado en la década de los años 50 por el escultor Manuel Rivera Girona, y él mismo hizo el retrato en piedra de Alice Zilberman, que se ha erosionado bastante y ahora mismo no se puede apreciar, pero está en el cauce boca abajo. No sabemos exactamente en qué condiciones, pero está totalmente volteado. Y luego tenemos, pues, posando sobre la cabeza de Alice a un joven, Francisco Sáez Hernández, Paco Sáez, en el año 61. Es un yacimiento paleontológico. La cuenca del Río Seco es un corredor paleontológico donde fue hallado por las hermanas Núñez en el año 94 un cráneo de osirénido. Para que nos entendamos, es como una especie de vaca marina de unos 1.000 kilos de peso, herbívoro, y vivió en el Plioceno hace 6,5 millones de años aproximadamente, con lo cual tenemos un valor paleontológico bastante destacable dentro de nuestro territorio. Esta ruta primera, he dicho que desembocaba en la Cueva Ahumada, pero luego hay otra ruta que va hacia las 1.000 Palmeras, longitudinal de unos 10 kilómetros, mientras que la primera es de recorrido más o menos circular y son unos 5 kilómetros aproximadamente. O sea, 2,5 desde la zona del Parque del Río Seco hacia Cueva Ahumada. Son rocas blandas, aparece la arenisca, la marga, y hacen un relieve muy atractivo. Incluso a veces se crean zonas abovedadas o formas muy peculiares, naturales, que genera la erosión como esta. La Majada de las Vacas es la zona que ya desemboca en Cueva Ahumada, que tiene un nivel de umbría muy grande y eso pues condiciona la vegetación de taráis, por ejemplo, espino, etc. En el 2016 hubo un temporal de lluvia y en el 2017 de nieve. Además de lo atractivo que resulta la nieve, que genera que la gente se traslade, como aquí tenemos a Mercedes González con las manos llenas de nieve, o aquí con su sobrino y el coche cubierto de nieve, esto generó un impacto negativo en el área natural, sobre todo en la ruta de senderismo, que hubo que elaborar un presupuesto de más de 21.000 euros para acondicionar nuevamente la ruta de senderismo. La Concejalía de Turismo ha hecho actividades a lo largo de estos años, como en el año 2018 y 2019,
como el Festival Madre Tierra, donde pues, se han creado talleres, han creado actividades de meditación, yoga, festivales, y en el año 2019 consiguieron recaudar más de 3.700 euros destinados a 2 ONG, para Turkana y para Gambia. Toda esta concienciación medioambiental se ha ido desarrollando a lo largo de todos estos años. En cuanto hay un apartado en el libro que se habla de sucesos y que todo lo que más destacable que ha acontecido en Campo Verde, y para ello, para proteger a la población, se encontraban los guardias. El primer guardia que hubo en Campo Verde, guardias de seguridad, fue Antonio Sánchez Martínez. Luego estuvo José... antes de José estuvo Jaime Ortega, José Sánchez Jimeno, y luego pues estuvo Alfonso Samper Pérez y el que está en pantalla, que es Antonio López Sáez, junto con un residente de la urbanización. Y en la década de los años 80 se crea una valla protectora en la Avenida del Pino con una caseta para proteger, y en la caseta se encontraba vigilando Antonio Díaz Gómez y en el exterior Diego Sánchez Martínez. Lógicamente, únicamente podían controlar el acceso por la Avenida del Pino, entonces había gente que se colaba por distintos puntos de la urbanización y esto hizo que al final desestimaran la barrera. La Capilla de Santiago la va a donar Justo Quesada Samper a la parroquia. ¿Por qué la vocación a Santiago? Pues parece ser que la fiesta de Santiago, el 25 de julio, era nacional, con lo cual pues había muchísima más gente en Campo Verde. Lo cierto es que en la década de los 70, cuando se crea la vocación a la Capilla de Santiago, las madres, cuando a los niños les daban las vacaciones en el colegio, venían de Murcia y se quedaban ya todo el verano, mientras que los padres venían los fines de semana y en el mes de agosto. El apóstol Santiago también pues, guarda relación con la Virgen del Pilar. Quizás también la vocación también se haya basado también en esto. La figura del apóstol fue trasladada, o sea, la escultura fue trasladada por Antonio Moya Castejón en un Citroën desde la parroquia, acompañado por su hijo Pedro Miguel. Lo ha restaurado Marcelo Pérez Cuenca. Y en el año 85 la capilla fue restaurada, según consta en esta placa, que se encuentra allí en el altar de la misma, gracias a la intervención de Manuel Sansano y de Antonio Pàmies, y colaboraron las empresas como Masa, Terrazos El Pilar, la Caja de Ahorros Provincial y Hierro de Murcia. Antonio López Herrera y Joaquín Nicolás intervinieron frente al obispo porque querían que esta capilla fuese libre de culto, y así se hizo. El Pat y Geoffrey Weaver son los que se han encargado de la iglesia anglicana, y hoy en día tiene tanto culto católico como culto anglicano. El tema del asociacionismo pues, ha generado una actividad bastante considerable dentro de Campo Verde, desde la asociación de vecinos, que hubo muchísimos años. Bueno, en principio aparece como la Asociación de Vecinos y Residentes de Los Llanos en el año 77, cuyo presidente fue Luis González Velázquez, y luego pues fue Antonio también, como he dicho, López Herrera, como hemos visto antes en una imagen, Manuel Sansano, Ron Davis, así hasta que los actuales pues, se encuentran como vicepresidente Walter Mann, y Keith Freeman es el presidente de la asociación. Campo Verde Theatre. Tenemos dos imágenes del desfile de carrozas. Solían participar este grupo en el desfile de carrozas del año 93 abajo y en el 99, 93 arriba y 99 abajo. Y interpretaban bastantes obras de teatro en su momento, en la Casa de Cultura y en toda la zona de la urbanización de Orihuela Costa y nuestro término municipal.
Aquí tenemos otra actuación en las carrozas por parte de Campo Verde Theatre en el año en 2001. Y en el 2001 surge también la Asociación de Mujeres La Amistad, presidida por Conchi Jiménez García de las Bayonas. Empieza con 21 socias y 3 años después ya tiene 170 socias. Realizan muchísimas actividades. Aquí, por ejemplo, tenemos un curso de natación en el 2002. Aparecen con las clases de pintura. Como profesora tiene a Ana Ballester, a Jane Navas, luego a Marita Sausen. Marita Ballester Saura en el 2005, la vemos aquí en el taller de manualidades y durante muchísimos años le imparte clases, hace muchísimas exposiciones con ellas. En el 2001 recuerdo que hizo la primera en la Casa de Cultura, pero anteriormente ya las había hecho aquí. Esta asociación pues hacen conversaciones, clases de intercambio, incluso clases para los niños de idiomas, viajes culturales, actividades de todo tipo. En la imagen de abajo tenemos a Marina Limarenko, también que les dio clase de baile, Paqui Samper también le ha dado clase de baile y sigue con ellas, con el grupo flamenco que ahora veremos. Y tenemos a su segunda presidenta, que es Carmen Gil Albert, que aparece saludando. Marita, en su momento, les enseña a policromar las figuras de Belén, Marita de Ballester, y desde que se crean estas figuras todos los años se inaugura el Belén municipal. Esta es una inauguración del año 2021, donde aparece la presidenta Carmen Gil Albert, la actual presidenta es Susana Tejedor, y eran muy autosuficientes y lo siguen siendo. Aquí tenemos un grupo de baile de sevillanas que también le da clase Paqui Samper e incluso se hacían sus propios decorados, todos se lo confeccionaban ellas. Es un homenaje a Susana Collins, las 3 etapas de la vida o las 3 edades, basada en la versión de Mecano, digamos la versión de Mecano. Entonces, al lado de Susana Collins se encuentra Paqui Samper y Ángela Inglés. El grupo de baile del grupo de flamenco de la Asociación La Amistad, que se encuentra a cargo de Paqui Samper, que actúan en todas las fiestas de Campo Verde, en Pilar de la Horadada, en la zona, para distintas actuaciones de iglesias, distintas zonas de la costa y tienen bastante movimiento. También tenemos Coro Pilar dentro de Campo Verde, que han hecho últimamente bastantes encuentros con la Asociación Coral Horadada, con la Coral de Santiago de la Ribera, con la Coral Ricardo de la Fuente. En cuanto a los jóvenes, que desde el año 70 prácticamente no tenían nada que lo que José Sáez había acondicionado como lugar de baile en la cafetería del restaurante, en el año 2002 aparece el Club Fénix, gracias a la secretaria Christine Lanley, y la presidenta era Sara Stigwell. En la imagen vemos a Conchita Belmonte Samper junto con 2 amigos, y este club era para edades comprendidas entre 5 y 18 años y los más pequeños podían estar acompañados por un adulto y realizaban distintas actividades. El paso de la convocatoria, en el 2009, José Meterio Samper García dona el trono, surgen una docena de personas conducido por un capataz británico. Este paso surge dentro de la Junta Mayor de Cofradías, que en el año 2017 les proporciona otro trono y desfilan tanto en el Vía Crucis, que se realiza aquí en Pinar de Campo Verde, como en la procesión del Santo Entierro en Pilar de la Horadada. El carácter voluntario y solidario de los habitantes de Campo Verde hay que destacarlo, porque desde el año 95, en el cual Ross Whitaker le diagnostican un cáncer y todas sus pertenencias las dona para que sean vendidas y que ese dinero sea en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer,
Desde ese momento se celebra ese mercadillo solidario. Luego, pues, por ejemplo, ha habido donaciones para la Cruz Roja, como la realizada a través de Victoria Peña por la Asociación de Amigos de Pinar de Campo Verde. Y aquí tenemos una imagen en el año 2012 de la donación que hace la Asociación de Vecinos a Cáritas por medio del Casino Solidario de Steve Barr. Y la verdad es que para todo lo que se le ha requerido, siempre hay asociaciones aquí en Campo Verde que han ido colaborando de forma desinteresada. En cuanto a las actividades y celebraciones, pues aquí tenemos una imagen del año 2002 de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario. ¿Cómo parte esto de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario? En el año 1986, en una zona próxima a este punto, se concentraba la gente para merendar y se dieron cuenta, o sea, merendar me refiero sobre todo en la Pascua de Semana Santa, el lunes de Pascua, ¿no? Entonces descubrieron que había un árbol que tenía una figura muy parecida a una virgen. Entonces, tanto Pilar López Morcillo como su prima María Villalba López pues empezaron a construir un pequeño altar con piedras, hasta que en el año 2002 el ayuntamiento crea la capilla destinada a la Virgen del Rosario. Entonces, pues empiezan a crear las procesiones, se crea la Asociación de la Virgen del Rosario y de la Amiga de Nuestra Señora del Rosario, y posteriormente la celebración se va ampliando, se liberan las palomas. Aquí tenemos, por ejemplo, a Joaquín Portugués, interviene la Peña Ecuestre, Peña El Estribo, la Rondalla Viejas Glorias también actúa en las celebraciones que se realizan a principios de septiembre. Aquí tenemos los romeros, el sacerdote que le toca bendice las varas, repartieron pañuelos. Y dentro del tema de medio ambiente, Ocio Pinar comienza con la Concejalía de Servicios Sociales, actualmente es la Concejalía de Juventud la que lleva a cabo esta actividad. Esta imagen es del 2016, donde les enseñan a los más pequeños a proteger la naturaleza por medio de talleres, gincanas, recogida de basura, limpieza del territorio. Entonces, pues hemos evolucionado favorablemente desde el año 1603, en el cual un señor llamado Pedro Almodóvar provoca un incendio desde Sietigueras hasta la Fuente Siscar, arrasando Pinar de Campo Verde, una gran extensión de arbustos y de árboles, hasta la época en la cual hemos puesto en valor nuestro medio ambiente y lo hemos protegido, pues se ha considerado una evolución del territorio y de la protección del mismo verdaderamente considerable. Bien, la Feria de Comercio empieza a realizarse en Campo Verde en el 2015. Esta imagen es del 2019, donde vemos a la concejal de fiestas en una esquina, en la esquina derecha, y Fanny, trabajadora de comercio, en la otra. Entonces, esto ha motivado un movimiento comercial bastante importante, ya que suben muchos comercios de Pilar de la Horadada también, y las recetas lo hacen aprovechando la cercanía de las fiestas navideñas, las recetas navideñas gastronómicas pues son un aliciente para la gente que asiste a este evento. Caminando por las estrellas, pues es una iniciativa tanto en esta zona como en Sierra Escalona, de apreciar el cielo, el firmamento, las galaxias a partir de la baja contaminación lumínica, y se está realizando desde la Concejalía de Medio Ambiente. Antes de meterme con el tema de fiestas, quería decir que hay que destacar también la labor de Ancho en la ruta de senderismo, la labor de Ancho que hubo unos años muy intensos para proteger la naturaleza y el medio ambiente a partir de publicaciones didácticas y concienciar sobre todo a la población de lo que es la joya que tenemos medioambiental en nuestro municipio. Las fiestas estaban muy asociadas con los deportes. Entonces, el club deportivo, tenemos ahí el logo del club deportivo, fue presidido en un primer momento por Manuel Sansano Sánchez.
Y en esos años era presidente de la Asociación de Vecinos Luis González, que lo veremos luego también en una fotografía. Y aquí tenemos el carné de Antonio Moyo Castejón, el que fuera encargado de obras de aquí de Campo Verde. Y es curioso porque el carné no solo es favorable a él como titular, sino que se extienden sus beneficios a su esposa, a sus hijos y al resto de familia. Aparte del baloncesto, el fútbol sala, la natación, destacó sobre todo el tenis y los campeonatos de dobles, donde incluso había una mujer que destacaba en el tenis, que era la mujer del doctor Gómez Rubí. Y aquí tenemos a Antonio Murcia, quien jugó también con el sacerdote de los primeros años de los 70, que era Arsenio Irigoyen. En el año 77 vemos la entrega de una serie de premios. Tenemos a Javier Aracil junto con una copa. Está Luis González como presidente entonces de la Asociación de Vecinos. En el extremo contrario tenemos a uno de los encargados del polideportivo, que fue Antonio Quesada Gracia. Y aquí tenemos a Mariano Ponzoa en la década de los 80, también en un partido de tenis. El tiro al plato, otro de los deportes que se practicaba en Campo Verde. Hubo algunas fiestas que fueron patrocinadas por la empresa Suez y aquí tenemos recogiendo el trofeo a Joaquín Albaladejo López, junto con la Corte de Honor. Bien, cuando le comunicaron a Raquel Peña la oferta de Campo Verde, ella se encontraba trabajando en Washington. Raquel es una bailaora, coreógrafa, directora artística excelente, que había trabajado en los teatros más importantes del mundo, en Madrid, en Nueva York, y en ese momento, como he comentado, estaba en Washington y creó una escuela de baile. Subían muchísimas niñas y jóvenes de Pilar de la Horadada, muchas de las cuales luego han sido monitoras también de baile, y ha extendido su enseñanza a todo el término municipal. Vino con su esposo, con Fernando Sirvent, ahí lo tenemos en su domicilio, con Buki, su mascota, y el Carrascalico es el chalet en la década del 81. O sea, perdón, en la década del 80, en concreto en 1981, y ella construyó en la calle Ginjolero 4 chalets al principio, donde se alojaban sevillanos y madrileños. Ha creado grupos de distintas edades. Aquí tenemos un grupo más pequeño, en la década también de los 80, en su casa, disfrazados. Y en la fotografía que aparece en el ángulo inferior derecho, aparecen niños disfrazados, pero de la zona de los apartamentos. Pues esta zona tenía su propia identidad espacial y celebraban sus propias fiestas. Aquí tenemos a Manuel Sansano. Al principio se le llamaba, en lugar de reina y fiesta, se le llamaba Mises, hasta que luego llegaron ya a nombrarse como reinas y damas de honor. Dentro de las actuaciones musicales, por ejemplo, Canela en Rama estuvo aquí en Campo Verde, y aquí tenemos, al que hemos visto antes, el encargado del polideportivo. En el año 78 tenemos distintas imágenes de bailes y fiestas de disfraces para los niños. Aquí tenemos a María Rosa y a José Antonio Moya Albaladejo en el año 78, a los 2 hermanos. Y la entrega de trofeos, por ejemplo, Pedro Miguel, que recoge un trofeo de natación en el año 82, lo tenemos ahí con la reina y damas de honor. Trofeos también de concursos de disfraces, como vemos aquí, también en la década de los 80. Y en el año 85, pues todos en el escenario. Hay que destacar también como curiosidad el cine de verano.
El cine de verano que lo gestionaba Santiago Gambín, compró una pantalla en el Corte Inglés de Murcia y Antonio Martínez, que fue tesorero de la Asociación de Vecinos, proporcionaba las películas y le ayudaba también Carlos Ortega. La verdad que he empezado antes a decir mucha gente de la que ha estado aquí en Campo Verde, pero es cantidad la que se ha puesto en este escenario durante tantísimos años, ¿no? Bien, pues Jesús Vázquez, por ejemplo, también ha veraneado aquí. Bien, el tema del medio ambiente. Tanto el arbolado como la vegetación transmiten una serie de sustancias que benefician nuestra salud y debemos de mantenerlo y debemos de conservarlo e ir hacia un desarrollo sostenible. Actualmente laten en Campo Verde 44 nacionalidades, abrazando sus recuerdos. Las 5 mayoritarias son la británica, la española, la alemana, la irlandesa y la belga, que ha sustituido a la suiza, que hace una década le sobrepasaba en número. El crecimiento durante estos 20 años, durante estas 2 décadas, ha supuesto un 85,46% en población extranjera, mientras que en española tan solo el 14,4%. Campo Verde es un lugar donde el suelo acuna cubierto de hojas. Es un lugar donde la magia te abraza con un aroma totalmente especial. Es un lugar donde los árboles charlan sin prisa mientras se oye el ruido del viento al silbar. Pero el verdadero alma de Campo Verde es un pinar donde brilla la población y dialogan con múltiples destellos de riqueza cultural. Muchas gracias. Es muy complicado en pocos minutos sintetizar tanto. Desde el año 67 que se inicia esto hasta ahora, hasta el siglo XXI. El libro se va a repartir. Hay 300 ejemplares. Se encuentran en 3 idiomas y en cuanto finalice la edición se va a volver a proyectar una segunda edición. Entonces, si alguien aquí se queda sin ejemplar, por favor, que deje sus datos y un teléfono de contacto para que en cuanto esté la segunda edición en marcha, nos ponemos en contacto para hacerle llegar el ejemplar. Muchas gracias. Antes de finalizar de todo, va a haber un reconocimiento a todas aquellas personas que han aportado información para la realización de esta obra. Entonces voy a ir nombrando y el señor alcalde y el señor delegado de Cultura van a ir entregando los distintos galardones. Rosa Albaladejo Avilés. María Teresa Aparicio Cegarra. José Luis Blanco Samper. Lo van a recoger sus nietos. Fina Belmonte Samper y Raúl Belmonte Samper. María del Pilar de Gea Martínez. Maggie Diu, como no puede asistir, va a recoger Peter Barlow.
Antonio Díaz Gómez. Le va a acompañar su madre. Su padre fue jardinero en la urbanización. Antonio Díaz Frutuoso. Hani Faidi. Van a recoger el galardón de Santiago Gambín Hernández. Mencionar a Jesús García Molina. Mercedes González Mosquera. Ramón Garrigós Maciá no puede asistir, pero en su lugar alguien de su familia lo va a recoger. Desde aquí le deseamos que se recupere. Ramón fue uno de los trabajadores de la construcción dentro de la urbanización en los primeros años. Ramón Hernández Pastor, quien fuera también fontanero en la urbanización. Pierre Lalsin. Pierre llevó el restaurante con sus hermanos y su madre, que le puso el nombre de La Luz, en honor al pueblo asturiano del cual procedía Mari Carmen Felgueros. Pilar López Morcillo, una de las responsables de la capilla de Nuestra Señora del Rosario, junto con su prima María Villalba López. Tranquila. Marifé López Riquelme, hija de Antonio López Sáez, quien fuera guarda de seguridad en la urbanización. Joaquín Lucas Moya. Lo hemos visto en la pantalla en la década de los años 80 y 70, trabajando, levantando distintas edificaciones. Walter Mann. Keith Freeman. Walter va a recoger el galardón de Keith Freeman, puesto que no puede asistir. Ray Marsh. Sí. Sisto Martínez Hernández también trabajó como albañil en la urbanización. Vuelvo a explicar que no solo por haber trabajado en la urbanización, sino por haberme aportado información que ha contribuido al contenido del desarrollo del libro. Andrés Martínez Vera.
Fue maestro de obra en la construcción también de un gran número de chalets en la urbanización. Matilde Moreno Soria, muy ligada a Campo Verde, como habitante en distintas facetas de su trayectoria. Yolanda Moya Riquelme, Alejandro Murcia Béjar, Ángela Murcia Béjar. Hijos de Antonio Murcia, que trabajó aportando la carpintería metálica a la construcción. Y lo hemos visto participando también en el concurso de tenis, campeonato de dobles. Joaquín Nicolás García, Carlos Ortega Muñoz, sí. Carlos Ortega Muñoz, que ayudó a las proyecciones de cine desde muy pequeño. Joaquín Nicolás García, que participó en la Junta de Propietarios, Asociación de Vecinos, realizó muchísimas gestiones para los habitantes de Campo Verde, para mejorar su convivencia y habitabilidad. Juan Miguel Ortega Muñoz, su hermano Carlos lo recoge. Juan Miguel, he comentado antes que fue el que realizó el primer periódico en español o el primer boletín informativo en Campo Verde. Ginés Ortiz Peñalver, Juan José Ortiz Ruzafa, Raquel Peña. Primero, Juan José, espera un momentín, Raquel, espera un momento. Juan José, acércate, por favor, que es el encargado de agua y saneamiento desde el principio hasta el año 2002, va a recoger el galardón suyo y el que le corresponde también a su cuñado, Ginés Ortiz, quien también me ha aportado información al respecto. Ahora sí, Raquel Peña. Que actualmente todavía está en activo dando clases de castañuelas de forma voluntaria. Es una aportación artística de agradecer en la Casa de Cultura. Antonio Ponsuau. Pilar Quesada Girona.
Aquí tenemos a Antonio Pons Suau, también miembro de la Asociación de Vecinos y de la de Propietarios. Vuelvo a mencionar a Pilar Quesada Girona, Antonio Quesada González, hijo de Antonio Quesada Gracia, que fue encargado del polideportivo y mantenimiento durante muchos años aquí en Pinar de Campo Verde. Miguel Ángel Quesada López. Quien regularizó la situación de las segundas escrituras y ha estado evitando embargos a más de 200 propietarios. Enrique Riquelme Rosique. Junto con José Meterio Samper García, restauraron la capilla ya en el siglo XXI y su padre fue Enrique Riquelme el primero que ha aparecido en la fotografía, que fue trabajador de la organización de Campo Verde. María Jesús Rodríguez Gutiérrez, que me ha facilitado todos los accesos a la capilla, fotografías, información. A ti. José Sáez Egea. Quien llevara un tiempo la cafetería José Meterio Samper García. Lo van a recoger el galardón sus hijos. José Meterio donó el trono de la convocatoria y ha participado mucho colaborando en distintos acontecimientos en Campo Verde. Alfonso Samper Lozano, como no puede asistir, lo va a recoger su hijo Alfonso, que a su vez es nieto de Alfonso Samper Pérez, quien fuera también encargado del mantenimiento y guarda de Campo Verde. Bien, pues voy a nombrar a tres hermanas que de una forma u otra han estado vinculadas aquí, en realidad toda la familia, no solo ellas tres, sino toda la familia. Pilar María Samper Navarro, como no puede asistir, me ha dicho que su sobrina Ángela Inglés iba a recoger el galardón. Fini Samper Navarro y Paqui Samper Navarro, quien es la actual directora del grupo Flamenco La Amistad. Aquí tenemos a Ángela Inglés, quien ha aparecido en la fotografía en el homenaje a Susana Collins. Y ahora vamos a dar paso a Paqui Samper
y a Paquita Navarro, la madre de todas ellas, porque una ha destacado por el baile, otra ha trabajado en la oficina, cada una en aspectos totalmente diferentes, ¿vale? Y en general la familia me ha aportado toda información al respecto. Antonio Samper Sánchez no puede asistir, ya lo retirarán. Juan Carlos Sansano Muñoz. Bien, pues hijo de Manuel Sansano Sánchez, quien fuera vendedor de la Caja Territorial, presidente de la Asociación de Vecinos, presidente del Club Deportivo de Campo Verde, una persona que ha movido mucho en Campo Verde. Emilio Sánchez Serra. Bueno, pues se lo haremos llegar. Emilio fue el primer alcalde pedáneo de Campo Verde. Victoria Sirven Barceló. Victoria es hija de Fernando Sirven, un famoso guitarrista, el esposo de Raquel Peña. También ha aportado Victoria información. Quintina Soler Calero. Victoria Soler Calero, a continuación. Vía online han pasado toda la información que tenían en su haber. José Antonio Villascusa Sánchez y Pilar Villascusa Sánchez, no sé si están aquí. Bien, Pilar es que acaba de llamar porque está indispuesta. Bien, y luego para finalizar voy a mencionar a los dos traductores de la obra. En valenciano, Francisco Antonio Ortega Jiménez. Y la traducción al inglés se la debemos a Lauren Snyder. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la asistencia de todo el público aquí. También quiero y pido un fuerte aplauso para Mari, porque sin ella yo creo que esto sería más difícil. Un fuerte aplauso. También para Darío Quesada, que también ha puesto su granito de arena. Y nada, solamente quería también agradecer a todos los que galardonados esta mañana aquí. Y también pues, yo cuando en los años 70, que era un crío pequeño, sí que me acuerdo de venir aquí al Pinar de Campo Verde con mi tío Felipe, con el carro y la mula, a pasarnos, a pasar la Pascua de San Antón aquí al Pinar de Campo Verde. Y nos cogía mi tío palmitos
Antes sí se podían coger, ahora no se pueden coger, pero antes sí comíamos los palmitos anteriores, que eran en los años 70, 68, 69, y aquello, pues claro, el pinar desde esa fecha para hasta ahora pues, ha cambiado bastante. Y nada, solamente creo que estamos en una zona privilegiada, que hay pocos sitios como el Pinar de Campo Verde. Y nada, muchas gracias. Creo que ahora va a haber también unos bocadillos, unos refrescos. Y nada, muchas gracias a todos por asistir y que creo que sirva para saber un poco la historia del Pinar de Campo Verde. Muy buenos días.